Bueno, ¿cómo están? Buenos días. Días previos, víspera de Nochebuena, Navidad. Vamos a continuar con nuestro análisis práctico, con ejemplos prácticos de el análisis Canvas, que hace referencia a esta estructura metodológica que tiene como objetivo que en una sola hoja se puedan desarrollar todos los conceptos base de su proyecto, de su modelo de emprendimiento, de su idea. Eso les va a facilitar el lenguaje, interpretar la idea, transmitir el concepto a quien tengan al frente. Inmediatamente va a poder determinar, conocer cuáles son sus objetivos, sus necesidades y elementos como la propuesta de valor, quiénes son sus beneficiarios, las actividades, los recursos o los socios, en este caso colaboradores, agentes culturales que van a requerir ser parte de esta instancia. Ayer habíamos quedado con el segmento de clientes, que es dentro de la metodología el primer paso que deben realizar para poder completar el cuadro. Clientes que se pueden entender como usuarios, beneficiarios, audiencia, público. Pusimos un par de ejemplos y ahora vamos al segundo cuadradito que hay que llenar una vez que hemos respondido el segmento de cliente. Nos vamos a la propuesta de valor. Y aquí la propuesta de valor es uno de los elementos más importantes dentro de todo el proceso. Por eso ocupa el espacio central, porque reúne por una parte a las personas, a los beneficiarios, que es esta parte derecha de los cuadros, y los recursos, los elementos materiales, las actividades, los procesos que ustedes van a tener que desarrollar para esa propuesta de valor. Por algo está en el medio. Y es el segundo cuadrado al cual tienen que llenar. La propuesta de valor, en palabras simples, lo que responde es qué necesidades está satisfaciendo mi proyecto, qué actividades está cubriendo mi iniciativa, qué necesidad del público, de la audiencia, de la sociedad está abarcando la formulación, el emprendimiento que yo estoy llevando a cabo. Si esto nosotros lo llevamos a un concepto comercial, podemos resumirlo como cuáles son las actividades que estoy satisfaciendo con el producto que estoy vendiendo. La Coca-Cola, tal como lo revisamos hace un tiempo atrás con su visión y misión, hace vivir una experiencia de alegría y quita la sed. Un televisor, dadas las características digitales que el mercado actualmente está ofreciendo, permite satisfacer necesidades o aspiraciones para acceder a determinados elementos, aplicaciones, la calidad de imagen. Por lo tanto, cuando hablamos de propuesta de valor, estamos abordando un tema de qué exactamente estoy resolviendo, qué tema estoy abordando, el objetivo del proyecto, en resumen. Porque de esa forma, nosotros con ese bien cultural, esas actividades, nosotros estamos poniendo en valor nuestra idea. En ese sentido, si nosotros lo llevamos a ejemplos prácticos de la cultura y recordando lo que ejemplificábamos con la orquesta sinfónica,
nosotros podríamos preguntarnos en este caso, ya que abordamos al público, ¿a qué público queremos abordar? ¿Qué público, a cuál público queremos dirigirnos? Que era la pregunta 1. Ahora estamos en la pregunta 2. ¿Con qué? Bueno, estamos claros, es una orquesta sinfónica, pero ¿cuál es la propuesta de valor? ¿Qué es lo que nos hace diferentes al resto? Porque obviamente que la Orquesta Sinfónica de Antofagasta es diferente a la Orquesta Sinfónica de Chile y esta es diferente a la Orquesta de Londres. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es que esas acciones se diferencien, sean una propuesta de valor. ¿Qué nos hace diferente al resto para satisfacer esa necesidad? Es ahí la principal pregunta que se debe responder a fin de abarcar el concepto de propuesta de valor. Y en ese sentido yo los quiero llevar con un ejemplo práctico, con el siguiente video. Espero que voy a compartir sonido. Ahí estoy compartiendo, espero que así sea. De todas maneras voy a volver a abrir la pantalla para que puedan escuchar y luego reproducir sin problemas el video. Museos hay muchos, museos hay muchos. Museos infantiles también los hay, pero en Chile los menos. Y dentro de esa oferta del mundo del museo, del mundo de las exposiciones, de vivir una experiencia en torno a la ciencia, a la historia, a la naturaleza, el Museo Interactivo Mirador estableció su propuesta de valor. Es decir, respondió la pregunta de qué necesidades va a satisfacer al público que se está ofreciendo. Y fíjense bien, el público de ellos son niños, niñas, la familia. Por lo tanto, cuando estamos hablando del Museo Interactivo Mirador, ellos ya respondieron una respuesta. Ellos ya respondieron una pregunta. Y esa pregunta era, ¿cuál es mi segmento de público? ¿A quién yo quiero apuntar? Y ellos señalaron la familia. Y a los segmentos, a los niños entre tal y tal edad. ¿Para qué? Y aquí viene la propuesta de valor, lo que los hace diferente a los otros museos. Y se los reproduzco porque es muy claro cómo ellos plantean la respuesta a este dilema. Yo tengo amigos y les cuento que yo vengo al museo y me gusta venir acá porque es muy entretenido y les digo que vayan algún día. He aprendido hasta dónde puede llegar la ciencia. Me sentí como nerviosa y después orgullosa de mí. Porque cuando pongo mi mano así como se sienten los sensores de mi sangre. Porque hay cosas divertidas, hay que hacer experimentos y esas cosas y eso me emociona. Es que este es muy especial porque acá tienen tecnología y acá se puede tocar de todo. La experiencia en el museo es súper enriquecedora para los niños, ya que ellos aprenden haciendo, aprenden viendo. Me parece bastante interesante, es muy chévere, aprende uno bastante, hay varias actividades que descubre uno como el niño interior de nuevo. Deben venir al MIM porque es muy educativo, es para padres, alumnos, hay juegos también para ellos, es para toda edad. ¿Cuál es la propuesta de valor del MIM?
Ciencia, educación entretenida, vivir una experiencia. No es un museo como cualquier otro. Es el MIM, el Museo Interactivo Mirador. Es decir, estamos frente a una propuesta de valor. No es un museo estático. No presenta una imagen de aburrido, fome, viejo. Al contrario, lo hace familiar, dirigido a los niños, lúdico, donde la audiencia, el público que asiste puede interactuar con la exposición y con ello aprender. Es un gran ejemplo de propuesta en valor. Cuando ustedes presenten y piensen su proyecto, siempre deben estar manifestando, tiene que ser su Padre Nuestro, de por qué su proyecto es diferente al resto. ¿Qué es lo que pone en valor? Y aquí no existe una fórmula única. Ustedes la van a descubrir de acuerdo a sus propios sueños y a sus propias necesidades. Principalmente la necesidad que ustedes deben satisfacer comienza precisamente con algo pequeño, con algo concreto, con algo que podría replicarse incluso en diferentes espacios. Pero cuando avanzan, cuando trabajan en la iniciativa, esta ya está funcionando, está en el día a día, o la formulación ya es un poco más exigente porque así ustedes lo quieren, pueden dejar en evidencia de por qué su proyecto artístico, cultural, su agrupación, su organización es diferente a las otras. Esa es su propuesta de valor, su sello distintivo, que deberán irlo buscando, ya sea a través de la formulación del proyecto o la experiencia que les vaya dejando la praxis, el día a día, lo que ustedes van desarrollando y que les va mostrando cuáles son precisamente las diferencias que se generan. Puede ser la constancia, puede ser la generación de etapas, puede ser la generación de diferentes y de diversas expresiones artísticas, culturales o líneas dentro de este proyecto o de esta organización. Ustedes lo verán, pero ojo, el punto número 2, que es el central, la propuesta de valor, tal como lo señalamos, viene a responder la pregunta: ¿qué problema resuelve mi propuesta? ¿Qué necesidades estamos satisfaciendo? ¿Y cuál es la diferencia? ¿Qué nos hace diferente con el resto? ¿Hacia dónde apuntamos? ¿Hacia dónde queremos con nuestra propia individualidad? Luego que hemos resuelto el segmento del público, beneficiario, para no mencionar cliente, y nos fuimos a la propuesta de valor de nuestra iniciativa, entramos en el canal, en los canales. Y cuando estamos hablando de canales, estamos hablando de las herramientas, de los instrumentos por los cuales nosotros vamos a poner a disposición de ese público nuestra propuesta de valor. 1, 2, 3. El 3 responde a los canales. ¿Cómo vamos a implementar nuestra idea de montar una programación destinada a seleccionar bandas emergentes dentro de un concurso para que las ganadoras puedan optar a una grabación audiovisual que ponga en valor un tema, o acceder a grabar un disco, o quien está produciendo un EP? ¿Cuáles van a ser los canales que va a determinar, que va a descubrir, explorar, diagnosticar que funcionan mejor para acercar esa propuesta de valor al público? He ahí la tercera gran pregunta. ¿Qué canales funcionan mejor? ¿Cómo integran esos canales a las rutinas, a ese público? Pensemos que actualmente el beneficiario, el público, la audiencia, dependiendo de condiciones territoriales, de acceso a la conectividad, gustos, tendencias, modas, edad, son diferentes. Por lo tanto, los canales de acercamiento son diferentes. Y esto lo podemos ver de una forma muy sencilla. Ustedes pueden plantear una excelente idea. ¿Y cómo vamos a acercar al público esa propuesta de valor? Y ustedes me responden, con talleres, con charlas. Perfecto. Pero ¿qué sacamos con hacer ese taller, esa charla? Aun cuando no sea presencial y se haga a través de plataformas Zoom o de
alguna otra herramienta de telecomunicación si se convoca a las 11 de la mañana de un día miércoles y buena parte de nuestros beneficiarios están en clases, están trabajando, están ocupados? Falla el canal de comunicación. Falla el canal por el cual nosotros nos vamos a contactar con el público. ¿De qué sacamos programar actividades cuando todos en el segundo bloque de la mañana en la universidad? Cuando sabemos que buena parte de la comunidad está en clases. Entonces tenemos que buscar esos espacios y descubrir aquellas instancias donde nosotros vamos a poder cubrir. Vamos a poder cubrir, y creo que más importante es vamos a poder efectivamente llegar a la audiencia, llegar al público. Uno de los grandes errores que cometen los productores, los gestores, al levantar sus ideas, es precisamente el pecar de soberbia y que el ego les dicte de que porque ellos se están convocando, compraron un par de campañas publicitarias por Instagram o Facebook y pegaron en sitios habilitados cierta cantidad de afiches, la gente va a ir. No es así. No por el hecho de que tú lo anuncies o porque seas tú el que lo está ejecutando, el público va a asistir. Por lo tanto, ahí hay un error, un error en el canal de comunicación que ustedes tienen que evaluar. Llevándolo al ejemplo de la universidad, bueno, no lo hagamos en el horario en que todos están en clases. Bueno, hagámoslo en un lugar donde todos vayan, donde todos por naturaleza confluyan, en el kiosco quizás, en el casino. Y si son actividades que están enmarcadas dentro de alguna actividad o celebración, fiesta de carrera, bueno, aprovechemos esa instancia para ejecutarlo. No saquemos al público a la primera de su zona de confort. Que el ego y la vanidad no nos gane la pulseada. Y no querramos hacer cualquier proyecto, cualquier iniciativa pensando en lo que a nosotros nos conviene, sino cuáles son los canales correctos para que el público pueda desarrollarse. ¿Y saben quién es una instancia que lo ejecuta a la perfección? Puerto de Ideas. Pienso que el Festival Puerto de Ideas es maravilloso, que un festival nos acerca, nos hace más creativos y crea lazos entre nosotros, nos mantiene vivos. Difundir la ciencia es difundir cómo funciona la vida, cómo funciona la naturaleza. ¿Qué podría valer más la pena? Bueno, la ciencia es una parte fundamental de la cultura y ahora en el siglo XXI, donde la ciencia y la tecnología son los que están llevando la delantera, la ciencia es una parte de lo que tiene que saber el ser humano de a pie. I think it's very interesting to mix people coming from different fields, humanities and science, and have them trying to expose their fields to a general audience. Justamente queremos que nuestra sociedad, que nuestro país tenga un pensamiento mucho más científico que el que tiene y use su cerebro justamente para hacerse preguntas y ser crítico. So with our work, we've shown that there's this enormous biological difference between humans and other species, but it turns out that if you don't have experience, if you don't have knowledge, if you don't learn things and pass them on, we're really just a bunch of neurons without much to do. Me parece es una idea absolutamente fabulosa. Acabo de ver, estaba viendo con los niños cómo están
participando en la actividad. Es increíble. La verdad me encantaría ser un niñito y haber estado en este festival. Como científicos, como sociedad, estamos muy fragmentados. Tenemos que poder aunar esfuerzos, no competir, sino que colaborar, hacer sinergia. Y yo creo que ese es el mayor desafío en la ciencia en este minuto. Me parece muy bueno para las personas normales como uno, que sienten que la ciencia es algo lejano. Y resulta que aquí uno nos ve en la calle, ve actividades, se junta con un científico, va a una charla y es una charla absolutamente cercana y uno va entendiendo ciertas cosas que en realidad tienen que ver con la vida de todos nosotros en el día a día. We often talk about the golden age of opera, or the golden age of literature, or of art, or of music, or of really anything. And I realize that we are always right now at the present in the golden age of science. We can do so much more and know so much more than we've ever done before. And so the avenues of research and the possibilities of the future are just enormous right now, and they're going to continue to be there. Qué importantes son los canales de comunicación, como ustedes pueden ver, en un trabajo ya con un sello exitoso, convocante, como es Puerto de Ideas. Ellos acercan la ciencia a través de estas conferencias, de esta programación cuyo contenido está orientado a que investigadores, exponentes, conferencistas puedan acercar temas educativos a la población de una forma lúdica, cercana, pero ellos no vuelcan su programación íntegra en horarios en que todos están trabajando. Ellos apuntan a desarrollar actividades los fines de semana, y en los días de semana se coordinan con centros culturales, con espacios culturales, para que las escuelas, los establecimientos educacionales puedan acceder. Por lo tanto, los canales de comunicación, los canales de vinculación entre el segmento del público y la propuesta de valor son efectivos, son absolutamente exitosos, sin lugar a dudas. ¿Cómo van a plantear ustedes estos canales? ¿Cómo van a acercar a su público, a su objetivo, esta propuesta de valor que encierra la esencia misma de sus proyectos? Esa es la respuesta que deben responder en el apartado número 3. Luego que vimos segmento, propuesta, relación, nos vamos precisamente a cómo nos vamos a relacionar con los clientes. Porque ya vimos los canales, vimos los instrumentos, los medios. ¿Cómo vamos a relacionarnos? Es el número 4. Y este módulo lo que apunta es cuál es la forma más eficiente de relacionarte con tu público. Ya vimos el público, ya lo definimos. Ya definimos cuál era la propuesta de valor para ese público. Luego vimos los canales que íbamos a utilizar para que esa propuesta de valor llegase a ese público. Pero ahora estamos viendo cómo nos vamos a relacionar con ellos. ¿Qué esperan el público, la audiencia, la población de nuestro proyecto? ¿Qué esperamos nosotros que ellos perciban y hagan suyo? Que conozcan y reconozcan de la acción que nosotros estamos ejecutando. ¿Cuáles son las relaciones que nosotros queremos establecer?
Y en ese sentido, aquí existen diferentes estrategias que por tiempo hubiese sido muy bueno, muy sabroso e ilustrativo para ustedes conocerlas, que están del área del marketing, pero esta relación con los clientes desde el punto de vista comercial es esencial para el éxito de un emprendimiento. Puede costar un año ganar un cliente y perderlo 10 minutos. Por eso es tan importante este espacio en que ustedes ya están directamente vinculándose con su público, con su audiencia. ¿Cómo podríamos, tips, materia de primer semestre, relacionarnos con los clientes? A través de acciones de mediación cultural. Aquí donde la mediación cultural y sus elementos cobra fuerza y vigor. Al igual que la animación sociocultural. Ustedes eligen qué camino toman, la animación o la mediación. Y dentro de la mediación y la animación, ¿qué instrumentos, qué acciones ustedes van a ponerle ruedas para poder ejecutar esta iniciativa? Por lo tanto, esa relación con los clientes puede ser más lejana, más cercana. Hay algunas bandas, llevémoslo al tema de la música, que hacen los meet and greet antes de los conciertos, de que tienen fiestas privadas, de que tienen la posibilidad de conocer al ídolo, existe una carta personalizada, existe una vinculación a través de la taquilla, de que el PIB está más adelante, pero el precio de cancha es asequible, la mayor cantidad de público. Existe una serie de elementos, tanto comerciales como personales y de feeling, que van a tener que ustedes desarrollar con esta vinculación. Ustedes van a definir si en estos tiempos de pandemia vamos a aplicar un trabajo de difusión y de vinculación con nuestro público y audiencia digital, o vamos a esperar y cruzar los dedos para hacerlo mixto y progresivamente recuperar trabajo presencial. Por lo tanto, nosotros aquí estamos apuntando, les insisto, a cuál es la relación que queremos entablar con nuestro público, con el beneficiario, con el usuario del proyecto. Y los dejo con este video, que es un spot, pero que es potente, y que ustedes van a entender inmediatamente el mensaje de este centro cultural hacia su público, el cual no ha podido ir al lugar que le place a disfrutar del arte que le gusta por la pandemia. Pero este centro cultural ya se adelantó y ya está apuntando y vinculándose directamente desde una perspectiva empática con su público. En un mundo que está con altas tasas de temor, de incredulidad y por otra parte de temeridad con respecto al COVID-19, este video te llama a la reflexión. Te dice, ¿quién va a ser el verdadero protagonista de este espacio? Y el Auditori de Barcelona lo que dice es el público. Tú, que no has podido venir con nosotros a compartir este espacio. Y son los artistas los que aplauden al público que se acerca a la sala. Está haciendo un
una campaña, un proceso directo para apuntar a su público cautivo, comercialmente a su clientela, al público que han formado, si lo vemos desde el punto de vista cultural, de gestión cultural. Ellos han estado trabajando durante años, formando público, generando fidelidad, porque a ellos les gusta ir a ese espacio, les gusta la música clásica, les gusta el folclore, les gusta la danza. Y si lo llevamos a cualquier espacio a nivel internacional o en nuestra ciudad, tenemos público cautivo, tenemos público que está añorando y extraña los festivales, los carnavales, las ferias, las temporadas, la visita de artistas nacionales, la posibilidad inclusive de ir a un lugar de divertimiento y ocio como Enjoy y disfrutar de un cantante o de un artista nacional. Existe esa sensación de vacío. Y este spot, este video que va apuntado y que está orientado a un segmento que es el público de este espacio, les deja absolutamente claro hacia dónde debe apuntar este análisis de la relación con los clientes. En el fondo nosotros tenemos que identificar cuáles son las características de nuestro público. Les insisto, un proyecto satisface una necesidad, pero como artistas nosotros no solamente estamos satisfaciendo el ego de formular, adjudicarnos para ejecutar. Nosotros tenemos que ir más allá y tratar de formar público, nuestro propio público, nuestros beneficiarios, hacernos necesarios, hacernos visibles. Y en ese sentido, la relación con el público es esencial. Si nosotros lo consideramos, volviendo al ejemplo de la orquesta, si nosotros fallamos precisamente en esta relación con nuestro público y con los canales de distribución, de cómo acercamos nuestra acción cultural, nuestra gestión artística a la comunidad, nosotros podemos tener una gran idea que no se va a poder visibilizar y que no va a aprender. Por lo tanto, es tan importante el respeto hacia el público, el beneficiario, el usuario. Si nosotros lo pensásemos dentro de una orquesta sinfónica, tendríamos clientes internos y externos. Acuérdense de los mapas de actores. Tendríamos al público, pero también tendríamos a los músicos. Y los músicos tendríamos que hacernos la consulta: ¿le estamos dando los medios, las condiciones para que ensayen, que opten a instrumentos de calidad, a una remuneración justa? Estamos contratando a músicos con metodología, con disciplina. Luego lo llevamos, ¿cómo estamos nosotros viendo la publicidad? ¿Cómo estamos formando el público? ¿Cómo estamos haciendo el proceso de mediación o de animación sociocultural? ¿Está siendo eficiente? ¿Es el correcto? Les insisto, yo creo que acá tenemos que siempre en nuestros proyectos dejar de lado la soberbia y tratar de leer el medio, tratar de leer el territorio y las características del público al cual nosotros estamos tratando de abordar, para tratar de generar un vínculo más allá de lo que nosotros deseemos ejecutar. Debemos tener respeto por esta relación, de esta sinergia que debe generarse entre público y proyectista, formulador, artista. Que no nos gane el hecho de estar enamorado de nuestra idea. Tenemos que estar abiertos a que estos canales de comunicación, de distribución, y que este vínculo y esta relación con el público sean elementos también para la propuesta de valor. Ahora, nos metemos a otro tema y que dice relación con los flujos de ingresos.
Ya definimos al público, ya definimos la propuesta de valor, nuestra propuesta de valor, que nos hace diferente, que queremos ejecutar, que queremos satisfacer. Ya definimos también los canales, es decir, la distribución, los medios a través de los cuales nosotros vamos a ponerle ruedas a la idea y cómo nos vamos a vincular con el cliente, con el público, con el usuario. Pero ahora nos vamos a un tema. ¿Cuánto nos cuesta esto? Pero también conocer de dónde podemos sacar el financiamiento. Nuestros usuarios, beneficiarios buscan gratuidad. Es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Es gratuito lo que vamos a ejecutar? ¿O en algún momento vamos a cobrar? ¿Cuánto vamos a cobrar? Y esa respuesta va a ir en determinada escala, dependiendo la naturaleza del proyecto o cuán grande haya crecido. Por lo tanto, cuando abordamos el flujo de ingresos, ustedes podrían estar expresando, perfecto, mi proyecto es social, por lo tanto yo lo voy a presentar al FNR 6% de la región de Antofagasta. Perfecto, eso es un flujo de ingresos. Pero a medida que ustedes vayan avanzando con su idea, van a ir evolucionando. Y esa evolución, dependiendo de la naturaleza de la iniciativa que estén ejecutando, les va a marcar diferentes pautas. Por lo tanto, van a tener que ir a capturar, van a tener que salir a gestionar otras fuentes de ingreso. No solamente las cuales le dio el origen y les dio nacimiento a la propuesta que ustedes están validando. Por eso es tan importante que quizás en un instante de esta historia ustedes puedan evaluar la posibilidad de crear otras personas jurídicas, otras instancias, otros momentos con otras organizaciones. Y no se queden solamente con la persona jurídica con la cual iniciaron el proceso, sino que le den paso a instancias como una empresa individual de responsabilidad limitada, que formen una productora como una sociedad de responsabilidad limitada, de que puedan conformar esta corporación aparte de la organización funcional que ya constituyeron, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso les va a ir permitiendo generar diferentes flujos de ingresos, porque el generar y apalancar recursos se transforma en uno de los elementos estratégicos dentro del proceso de vida, del ciclo de vida de toda iniciativa, de todo programa, de todo proyecto. Porque aquí nosotros empezamos a apuntar, si estuviéramos en este ejemplo de la orquesta sinfónica, a que nosotros tenemos que fidelizar a esa audiencia, a ese público. Tenemos que satisfacer y ser eficientes con el gasto y con las acciones sociales, en caso que sea un emprendimiento, con nuestros beneficiarios, con nuestros usuarios. Por lo tanto, si lo llevamos al caso de la orquesta, nosotros podemos ir generando un espacio que nos permita rentar, generar utilidades, que nos permita generar fuentes de ingreso. Y aquí donde, si hablamos de una escala mayor, nos encontramos con ejemplos como los amigos de las artes, estos grupos de mecenas o de personas afines que por socialité, gusto, preferencia o genuino placer, más allá de querer aparecer en la vida social del Mercurio, se vinculan, trabajan, se relacionan con lo que ustedes están desarrollando. Claro, la gala de amigos del Teatro Municipal se puede ver como algo súper potente, se puede ver como algo súper lejano, y hasta para algunos yo los puedo comprender bastante
incómodo. Bueno, es un ejemplo gráfico y potente de cómo podemos generar flujos de entrada para la orquesta, haciéndole conciertos gratis donde ellos puedan lucirse, sociabilizar, hacer lo que a algunos les gusta, que es ponerse en vitrina y expresarse como un mecenas. Pero llevémoslo a un ámbito más local. Esos flujos de entrada pueden estar dados precisamente por la capacidad que ustedes tienen para generar la relación con sus audiencias. En ese sentido, un espacio súper potente en toda actividad es precisamente el evento de lanzamiento de su proyecto. No lo vean como algo para cumplir. Muchas personas utilizan estos espacios precisamente para encontrar un espacio para la conversación, reuniones informales, ideas que nacen, vincularse, y si lo vemos desde esa perspectiva, es una gran alternativa para que ustedes puedan conversar, vincularse, interrelacionar con personas que puedan ser vínculos con fuentes de financiamiento. Pero más allá de la estrategia, más allá de lo que les estoy conversando, yo creo que aquí lo importante a tener en claro es precisamente el hecho de que los flujos de entrada es el mecanismo por el cual ustedes van a financiar el proyecto, por el cual ustedes van a buscar esos primeros recursos que les van a permitir ejecutarlo con tranquilidad, con proyección, con certeza. Y también pueden incorporar elementos que a mediano o largo plazo son caminos, son vehículos, son herramientas que les van a facilitar continuar con la iniciativa. Los flujos de entrada es la pregunta clave. ¿Cómo voy a financiar el proyecto? ¿De dónde voy a sacar la plata? Gran pregunta. Y eso lo veremos prontamente. Así que a no perder el ánimo porque es una respuesta que vamos a resolver prontamente. Pues bien, una vez que nosotros hemos visto el flujo de ingresos, tenemos que asumir otro elemento, que es el número 6, que dice relación con los recursos claves. Es decir, ¿cuáles son aquellos elementos, herramientas, instrumentos que requerimos sí o sí para que nuestra propuesta de valor pueda llegar al público? ¿Cuáles son los elementos que debemos incorporar sí o sí en la formulación de nuestro proyecto, que deben estar contenidos en esta fuente de ingreso, en este financiamiento, para que esa idea se ejecute y beneficie o llegue al público que queremos apuntar? Aquí debemos sincerarnos y definir claramente en los recursos clave cuáles son los recursos, valga las redundancias, financieros o humanos, con los cuales debemos tener una particular preocupación. ¿Qué recursos clave requiere nuestra propuesta de valor? ¿Qué tenemos que comprar? ¿A quién tenemos que contratar? ¿Cuáles son los medios, los instrumentos que tienen que estar presentes esas actividades esenciales para que estos canales de vinculación con el público o estas actividades lleguen precisamente a cumplir los objetivos que nos estamos planteando? No es menor. ¿Dónde podemos encontrar estas actividades clave? Precisamente en el trabajo que ustedes desarrollaron en el FODA.
Cuentan cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, sus oportunidades, cómo lo abordaron con el CAME. Ahí pueden sacar recursos claves, cosas que son estratégicas, que son sí o sí para poder desarrollar la idea. Como se van dando cuenta, todo tiene un orden y tiene una lógica. En primer término, yo defino, 1, ¿quién es mi público? 2, ¿qué es lo que estoy ofreciendo y qué quiero ejecutar y que me hace diferente al resto? Tercero, ¿cuáles son los medios, actividades por los cuales yo voy a acercar y que son estratégicos para acercar esta propuesta de valor al público? ¿Cómo me voy a relacionar con el público? ¿De dónde voy a sacar el financiamiento para poder materializar estos canales y esta vinculación con el público? ¿Y cuáles son los recursos clave para que este proyecto tenga ruedas? Y aquí quizás viene el complemento de lo anterior. Son gemelos. ¿Cuáles son las actividades clave? En ese sentido, estamos respondiendo al número 7. ¿Qué actividades, qué proceso es el importante dentro de la ejecución de tu proyecto para poder ser exitoso? En todo proyecto se tiene que declarar las actividades. Y esas actividades deben plasmar un orden metodológico, lógico, racional, coherente, de acciones tendientes a construir y a materializar las acciones que van a permitir cumplir con el objetivo. Por lo tanto, definir las actividades clave es importante porque es un paso que vamos a ver en el mes de enero, esencial, vital, fundamental para la correcta evaluación, ponderación, calificación y eventual selección de un proyecto. La idea puede ser muy buena, pero si las actividades no tienen sentido, son incoherentes o no tienen fuerza o no tienen una coordinación, la idea no va a ser financiada. Su proyecto va a carecer de una metodología. Muchos proyectos e ideas buenas se caen porque colocan la carreta delante de los bueyes. Lo que estamos acá apuntando es precisamente que estas actividades clave definan precisamente el éxito de la iniciativa, dándole coherencia. Y acá en el Canvas, así de simple, no necesitamos generar la carta Gantt, que es esta herramienta de planificación de actividades, sino que vamos directamente a mencionarlas. ¿Cuáles son las actividades clave de esta iniciativa? Volvemos atrás. 1, definimos al público. 2, ¿cuál es la propuesta en valor? ¿Qué es lo que quiero ejecutar? ¿Qué me hace diferente? 3, ¿qué canales? Bueno, ¿cómo voy a acercar? ¿Cómo voy a concretar esta propuesta de valor? ¿Y cómo me voy a relacionar con el público? Ahí tenemos las primeras 4. 5, ¿cómo lo financio? 6, ¿cuáles son mis recursos clave? Es decir, ¿cuáles son los recursos clave que necesito a partir de esa fuente de ingreso para poder ejecutarlo? Y 7, esos recursos, ¿en qué actividades clave están definidas? Ya estamos llegando casi al final, pero antes de concluir, ahí está. Los dejo con este video de actividades clave. El video no está disponible, se los quedo debiendo. Bueno, en estricto rigor era un video del Teatro del Lago de la temporada 2019, donde se expresaba cuál era la cartelera y cuáles iban a ser precisamente
el contenido, la programación que iba a desarrollar el teatro y que los consideraban clave. Generar una temporada es precisamente generar actividades clave. Pero bueno, ya para el próximo martes vamos a dejar los últimos 2 elementos que dicen relación con los socios, clave, y finalmente el número 9, que es la estructura de costos, para dar por terminado el análisis Canvas. Yo esta tarde les voy a estar enviando ya la prueba 3, que la van a estar entregando el primer martes, hasta el primer martes del año 2021. Van a contar con 2 semanas para poderlo desarrollar. Por mientras, voy a estar revisando sus FODAs, sus análisis, sus misiones, visiones. Por lo tanto, los invito a ir aterrizando estas ideas. Voy a tratar de entregarlo la próxima semana para poder que ustedes tengan un insumo en relación con el trabajo que han desarrollado. ¿Dudas, consultas con respecto a lo que hemos ido viendo en referencia a el cuadro de análisis Canvas, que ya nos faltan 2 elementos para poder cerrar? Como se dan cuenta, este cuadro de análisis es de resumen, es el resumen de lo que ya han trabajado. Por lo tanto, no es que vayan a ocupar una plana de hoja carta para llenar el segmento de cliente, lo van a enunciar. Y eso es lo que los va a enmarcar para que empecemos a formular la plantilla de postulación, algo genérico, con los elementos más esenciales de un proyecto artístico y cultural que es su iniciativa, la que ustedes plantearon ya hace 2 meses. Dejo abiertos los micrófonos para dudas, consultas en relación a lo que hemos tratado el día de hoy. Bueno. Profe, Sí, adelante. yo tengo una duda con el punto 5. Vamos con el punto 5. Estoy regresando con la lámina. Sí. Adelante. ¿Cuál es su duda? No entendí muy bien a lo que iba apuntado. Fuente de ingreso. Fuente de ingreso es cómo tú pretendes financiar tu idea. Ese es el número 5. Que tú lo puedes ver desde una perspectiva de un proyecto artístico cultural postulando un fondo, o en caso de que fuese otro emprendimiento de otra naturaleza, accediendo a la banca o a algún fondo de fomento productivo. Es decir, la fuente de ingreso te responde la pregunta de dónde voy a sacar el dinero para ejecutar mi propuesta, mi proyecto. En este caso, ahí ya les di el tip, que es un fondo concursable. Por lo tanto, ya le estoy ahí regalando que vamos a postular a un fondo concursable. Pero la idea es que cuando ustedes vuelvan a desarrollar esta matriz, vuelvan a desarrollar la actividad, y dependiendo también de la naturaleza de la organización a la cual pertenezcan o la naturaleza del proyecto que quieren ejecutar, la fuente de ingreso va a ir modificándose. Si crecen y están vendiendo, obviamente de que la fuente de ingreso ya no va a ser necesariamente un financiamiento a través de un concurso, sino que ya va a ser a través de la venta. Pensemos, te pongo un ejemplo, a alguien que está lanzando por primera vez un disco,
Quizás esa primera grabación, su fuente de ingreso va a ser el Fondar, el Fondo de la Música, o el FNDR, pero ya después, cuando sea una banda consolidada, se va a medir por otros parámetros, como por ejemplo, compra de los discos, los conciertos, la capacidad de que tenga de generar alguna gira, alguna temporada. Por lo tanto, la fuente de ingresos se va modificando a medida de que tú vas creciendo con la empresa, con el proyecto, con el emprendimiento, con la iniciativa. A eso se refiere la fuente de ingresos. ¿De dónde voy a sacar la plata para poder darle vida a mi propuesta de valor y llegar al cliente, al público o a la audiencia? A eso se refiere el número 5. Básicamente, ¿de dónde saco el dinero? Gracias, profe. Esa era mi duda. ¿Sí? ¿Aclaré tu duda? Que te escucho bajito. Sí, perfecto. Muchas gracias. Siguen abiertos los micrófonos para eventuales consultas. Bueno, tal como les mencioné el día de hoy, yo ya les voy a estar compartiendo los datos para la tercera prueba. Es esto, es lo que hemos estado realizando. La idea es que sea una transición bastante práctica para que ustedes puedan ir resumiendo las ideas que han desarrollado durante estas mes y medio, 2 meses que llevamos trabajando desde finales de agosto, si mal no recuerdo. Bueno, damos por concluida la clase de hoy. A todos les deseo que estas vísperas de Navidad sean bellas junto a sus familias, que pasen una bella Nochebuena, cuídense y nos estamos viendo el próximo martes 29 para terminar de ver Canvas y tratar de apoyarlos con precisamente materia que dice relación con las fuentes de financiamiento. Así que nos estamos viendo la próxima semana. Que tengan un excelente miércoles ya, ¿sí? ¿Sí entienden? Miércoles y mejor fin de semana largo. Que descansen.